Hoy quiero contarles una historia fascinante sobre tres monjes de la antigua China que nos enseñan sobre la virtud de la alegría estoica. En la antigua China habitaban tres ancianos y sabios monjes. Iban siempre juntos, sin hacer más que reír. Un día, llegaron a una ciudad y se dirigieron al centro, donde comenzaron a reír sin motivo alguno. Los habitantes, ocupados en sus labores, notaron a estos tres monjes y no pudieron resistirse a unirse a su risa. Poco a poco, se formó una gran multitud risueña, y el contagioso júbilo se extendió por toda la villa y la ciudad. Los tres monjes risueños, como se les conoció, viajaban a la siguiente ciudad y repetían el mismo acto. Su risa era su oración, su única enseñanza. Simplemente creaban la situación propicia para la alegría y luego seguían su camino. Personas de toda China los amaban y respetaban. Nunca antes se habían visto tales maestros espirituales. Su peculiar manera de transmitir su mensaje, sin palabras, solo con risas, caló hondo en el corazón del pueblo. Los monjes enseñaban que la vida es una oportunidad para la alegría, como si hubieran descubierto una broma cósmica. Viajaron y rieron durante muchos años, esparciendo felicidad por toda China. Un día, mientras se encontraban en una aldea de la provincia del norte, uno de los monjes falleció. La noticia conmocionó a la población. El luto se apoderó de las ciudades, y la gente acudió desde lugares lejanos del país para presenciar la reacción de los dos monjes restantes ante este evento tan dramático. Las personas esperaban verlos tristes o incluso llorando. Miles de personas se congregaron donde estaban los dos monjes, pero para sorpresa de todos, los dos monjes reían aún más fuerte, sin poder parar. Algunos se acercaron a ellos y les preguntaron por qué no guardaban luto por su amigo fallecido. Por primera vez uno de los monjes respondió, aún con una sonrisa en el rostro: «Ayer, de camino a esta aldea, él me propuso una apuesta. ¿Quién de nosotros dos moriría primero? Y ahora él ha ganado. Incluso preparó un testamento que decía: morí sonriendo en esta vida tan triste. Morí primero que mis dos amigos. Estoy muy feliz». Los dos monjes continuaron riendo sin parar, y las miles de personas que allí se reunieron también se unieron a su risa. En ese momento, comprendieron que el mensaje de los monjes risueños era que la vida es demasiado corta para perder tiempo con la tristeza y el luto. Su único deseo era compartir un poco de alegría con todos. ¿Por qué los monjes no se entristecían? La respuesta está en la filosofía estoica. Los estoicos creen que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia actitud ante la vida. Los monjes, al ser estoicos, comprendían que la muerte es parte natural de la vida. No se aferraban a la tristeza, sino que elegían enfocarse en lo positivo: la alegría de haber vivido con su amigo y la oportunidad de seguir transmitiendo su mensaje. La risa, para los estoicos, es una herramienta poderosa para afrontar las dificultades. Permite liberar la tensión, conectar con la parte más profunda de nosotros mismos y encontrar la alegría incluso en los momentos más difíciles. La felicidad está en tus manos. Elige vivir con alegría y templanza como los tres monjes estoicos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó, regálame un me gusta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Espero verte en un próximo video.